marca un hito porque ser número uno del mundo en el ámbito que sea es fantástico y además ganar el tenis, para aquellos que conocen del tenis y saben lo que es llegar a una final de Roland Garros, ganar Wimbledon, cosa que ningún tenista argentino ha hecho, ganar el Abierto de Estados Unidos, como dije recién, terminar como el número uno del mundo es fenomenal. Bueno, quien lo logró está aquí, se llama María Emilia Salerni, hemos disfrutado con ella muchísimos años y hemos disfrutado de aquel 2000 y hemos disfrutado también y estamos disfrutando de este pasaje entre aquel año y este 2025. Hola Pitu, ¿cómo estás? Bien, acá, bueno, un momento súper emotivo, agradecerles antes que nada por venir, contarles arrancamos más temprano con la parte de familia, con el cuerpo técnico, con el grupo de empresarios que en su momento en el 2000 estuvo ahí bancándome, apoyándome económicamente y bueno, fue súper emotivo. Sabía que iba a ser difícil, que iba a ser emotivo. Estoy también en una situación bastante de sensibilidad a flor de piel y bueno, como también me van preguntando y les voy respondiendo y contando a los que tengo el gusto de ir hablando y charlando sobre el pasado y un poco de la actualidad. Rafaela me trae los mejores recuerdos, las mejores vivencias, mis raíces no están acá. El tenis me conecta constantemente con mucho aprendizaje, con caídas, con desafíos. Me ha dado la suerte de tener gente muy linda, de tener un equipo espectacular a mi lado. Y bueno, 25 años es un número, llegaron los 25 años y bueno, esto surge por iniciativa propia, familiar, de reunirnos, de compartir con ustedes, de tener este rato bueno, de estar y de realmente transmitirles de mi parte que fueron protagonistas en su momento, en el 2000, y hoy tengo los mejores recuerdos y bueno, teníamos ganas de hacérselos saber y de compartirlo. Oscar, ¿podemos ver el video ahora? Este es un video muy cortito, que se lo presentamos, que lo vimos hace un ratito, y después seguimos. Nada más a María Emilia, y después tiene absolutamente toda la libertad para preguntar lo que quieras. Recién estuvimos una hora y media disfrutando y de amigos. Recordame el grupo de trabajo tuyo. Bueno, el Colo es un grande. El Colo de Sergio Ledesma, que por allá está. Él fue quien me enseñó por el tenis. Esto ya se dio antes. Y aparte estuvimos muchos años, de los 4 a los 17, 18. Fue todo una parte formativa súper importante. Estaba, bueno, Pablo Giacobino, que se acaba de ir, que también tengo recuerdos y momentos muy lindos con él. Hugo Monge, Huguito. Después, bueno, estaba el doctor Eduardo Grosso. Y bueno, eso fue la parte formativa. Después nos unimos en el 98, más o menos por ahí, con un grupo, con un equipo que ya estaba en Córdoba laburando muy bien, que fue Leo Lerda, que fue Javier Capitán, Jorge Debat, que era psicólogo. Bueno, nos unimos y la verdad que terminó siendo un equipazo. Y ese año fue muy difícil también desde lo económico, que aparecieron unos sponsors que fueron clave como para bancar ese 2000. Y ya en el 99, más o menos, había que empezar a viajar, a salir un poco fuera de Argentina y empezar a foguearme en otros lugares del mundo, Europa principalmente, Estados Unidos, y sí, se unió un grupo de empresarios que se subieron a
al barco de una ilusión, de mucho trabajo, con muchísimo empuje. Ricardo Peirone como intendente estaba también fomentando mucho el deporte en Rafaela y tuve esa suerte. Bueno, la familia Parra, Mansky, Car, Williner, Supermercados Pingüinos, fue un grupo que, bueno, ahí está justo la manga, que ese grupo me representaba y, bueno, yo lo sentía cerca y en mis remeras habíamos hecho esa manguita de Rafaela. Y bueno, la AT también con Morea al mando, fue como súper importante, sobre todo con el apoyo de acá de Rafaela, el apoyo económico fue crucial porque bueno, la realidad es que teníamos que dar ese paso para salir a competir y a ponerme con todo. Así que, si bien como comentaba anteriormente, uno por ahí tiene que tener la capacidad, tiene un equipo técnico espectacular que no se escapaba en ningún detalle. Tuve la suerte también de tener gente que confió en mí y que me pudo apoyar económicamente. Mi familia, que incansablemente estuvo siempre, desde los 4 años que empecé, rompía los cocos para ir al 9 a jugar. Y bueno, gracias a todas estas personas se logró dar y culminó en el año 2000 con esta serie de resultados que fue, la verdad, inolvidable. Bueno, y hablando de esos resultados, ahí en esta mesita están los trofeos de María Emilia, el plato de Roland Garros. Roland Garros, fui finalista, perdí la final con 2 match points, quedó ahí. Después, bueno, Wimbledon, perdimos la final de dobles y gané en singles. US Open, campeona singles y dobles. Y las estatuitas verdes es, digamos, el reconocimiento, el premio que te dan por terminar el año número 1 del mundo, en singles y en dobles. Falta el de dobles de... El de dobles de uno, que es el del verano. Bueno. Era compartir también un poco, bueno, la vida pasó y pasa muy rápido y bueno, fue esta iniciativa de poder charlar y estar un rato juntos y hacerle una devolución, un agradecimiento a todos los que estuvieron, a la ciudad también, la prensa, que la verdad que la prensa rafaelina siempre me ha apoyado muchísimo y me ha defendido, que eso lo sentí siempre. Así que bueno, era compartirles el paso. Bueno, te toca a ustedes. Yo te pregunto, bueno, porque pasaron 25 años y en ese recorrido, pues viendo lo difícil que ha sido para muchos tenistas argentinos descender, sobre todo hablando también de Núñez, ¿no es cierto? Porque sacando el caso del Potro y algunos que haya estado cerca, prácticamente no ha habido top 5 con él. Y vos con un grupo de trabajo propio, de Rafaela, casi en su totalidad. Recuerdo los casos que a veces cuando tenía que prepararse para Wimbledon, una cancha parecida, el cemento o el cemento de una quinta, y sin embargo lo pudieron hacer. Sí. ¿Qué recordás de todo eso? Mira, los mejores recuerdos, porque he vivido y viajado por todo el mundo, están acá. Y uno lo marca. El esfuerzo que hubo detrás y sobre todo lo que marca la confianza. O sea, a mí me marca mucho eso. La confianza que se me tuvo, bueno, espectacular. Bueno, antes hablábamos justo de lo que decías vos, de la cancha de césped que se armó. Claro, me acuerdo en la cancha rápida de la quinta de Williner, después para preparar Wimbledon, porque ese sí fue en el 2000, teníamos esa de césped sintético que simulaba el pasto real y entrenamos ahí en la Louvre. Y bueno, siempre, o sea, el objetivo era trabajar, crecer y no parar y bueno, también tuve esa fortuna de tener la gente correcta en el momento correcto y una familia que y está. Seguro. Y cuando en esa época le contabas, parecía otras tenistas europeas, porque ya en esa época el apoyo que había para las europeas, para obviamente la muy superior que había para los juveniles argentinos,
también hablaban de eso. Se me cagaban de risa. Por eso. No tenía por ahí, pero imagínate que si yo tenía que explicar que a Wimbledon lo habíamos preparado sobre una cancha de fútbol 5, el club que no me correspondía a una londinense que viven en el Pasto y que yo había ganado Wimbledon, imagínate, era un chiste. Pero por ahí en el círculo más íntimo de las tenistas argentinas, por ahí no a esa edad tampoco tenía tanta relación como para, qué sé yo, compartir, che, cómo te entrenaste, cómo te preparaste, porque en ese nivel del tenis en junior es como que vas viendo, o sea, yo desde los 14 años que empecé a compartir en las giras europeas con Kim Clijsters, Justine Henin, terminaron siendo grosas, Kuznetsova, Sarita Errani, y bueno, se trabajaba con federaciones y con mucho aporte económico por parte de las federaciones y era muy distinto a lo nuestro, que lo sabemos siempre, todo muy a pulmón y como todos lo conocemos. Eran caminos totalmente diferentes, después trabajas en la cancha y peleabas a morir, pero la etapa formativa sí es distinta. El tema de los viajes, la soledad un poco del deportista, que tiene como muchos otros deportes, y en unos primeros tiempos que estaba en internet, bueno, ¿cómo era esa comunicación? Todo eso? Y en el 2000 me acuerdo que después de ganar Wimbledon saqué la casilla de correo en Yahoo, en el 2000, y yo ya hacía unos años que viajaba, y era fax, y era cobro revertido, y era comprar las tarjetas que raspabas el código en un teléfono público en alguna ciudad del mundo que me tocaba estar. Y nos acostumbrábamos a eso, y por ahí mi mamá sabía que era una vez por semana que mandábamos un fax, y mi papá y mis hermanos, y era así, no existía nada de esto. El teléfono, el móvil, como cuando viajaba, mucho después, pero era Acá era el Telecentro. Telecentro, Skype, el Messenger, ahí empezó en el 2000 y ahí empezamos a conectar, pero tampoco, o sea, al menos en el ámbito del círculo nuestro no tenemos por el compu y no teníamos esa facilidad. Así que había que manejarse con eso todavía. Los primeros viajes te acompañaba el cono, ¿o quién te acompañaba en los primeros? Los primeros viajes, digamos, depende de qué etapa, la etapa formativa, 12, 14, 15, 16, sí, la gira europea del 2000 hasta Wimbledon, sí, después ahí seguimos cada uno su camino. Maru, mi hermana, en el año 2000 también tuvimos esa posibilidad, esa suerte, pero sí, se hacía la etapa formativa. No, pero era más joven. En esa época sí. ¿Edgardo? Sí, pero no te voy a jugar con la sensibilidad porque es muy fuerte para... ¿Cómo ve esta mujer que tengo hoy delante mío, esa adolescente? Cuando pienso, si a mí me tocaría tener a mis hijos así, digo, qué honor, qué gratitud, qué suerte que tuve, y qué duro sería hoy, la verdad, porque tuve alas y volé y tuve esa suerte, tuve todo ese amor y ese apoyo. Hoy creo que el mundo está también como con mucha más inseguridad, o al menos somos más conscientes de la inseguridad. Pero muchas veces por ahí en situaciones a diario de rutina, que si en un baño, ¿cómo estuve a las 3 de la mañana sola en un pueblito de Francia esperando el tren que pase, que me llevaba a tal torneo? Digamos, lo tengo que vivir ahora sabiendo que Pedro, que Cata, que Bruno, en esa situación me muero. ¿Cómo sería? ¿Yo cómo lo permitiría? Y
lo volvería a repetir porque eso es lo que me dejan mis viejos. Sin duda. Y tú lo que por decir también, en este recordarte que ese 2000 soñado también fuiste de Juegos Olímpicos y con 17 años. Leía el otro día, mi papá me había mandado una nota esta semana, que bueno, afloran un montón de cosas en circunstancia a esto, digamos, que decía un título, no sé si era el diario La Nación o Clarín, que decía la niña mimada del tenis o va a los Juegos Olímpicos y sí, la verdad que bueno, todos esos triunfos me dieron esa posibilidad. Del Comité Olímpico que trabajaba Alicia Morea, me habían dado ese wildcard para participar. Sí, obviamente que había que ganar para que le den el wildcard, pero sí, en ese sentido me sentí mimada también. Sí, sí. Es que había mucha diferencia entre el lado masculino y el femenino, lo tuviste que luchar en ese lado. En mi época formativa y después cuando empecé a jugar profesionales, no, porque quizás en la época formativa, de los 4 años hasta los 17 que estuve acá, hay un montón de niñas jugando al tenis y no se hacía diferencia. Por ahí, por parte de la prensa, creo que tiene por ahí, o ya ahora no, pero era como un poco más machista, por ahí si el resultado del varón era un poquito más relevante que el de la mujer, se le daba más bola. Creo que los tiempos han cambiado. Y me acuerdo de un ejemplo, un Roland Garros, que Paola Suárez hizo semifinal de Roland Garros y ganó Roland Garros en doble, justo tuvo a Nalbandián, Coria y Chela, todos en el semi, y nadie se enteró de Paola. Paola. A diario tengo Paola. Y nadie se enteró. Y quizás eso se veía, sí, uno lo podía sentir. Creo que ya ahora no está así. Estoy como un poco afuera del tema, pero siento como que la mujer fue ganando más lugar y sí. Y en la parte de conseguir sponsor y demás, eso no lo sentí. No, para nada, al contrario. No, por eso también remarco eso, es como que estuve en el lugar correcto, con la gente correcta y con gente que confió en mí y era independiente del sexo y fue todo espectacular. Una pregunta, la etapa profesional, ¿qué cambió en tus estudios, cómo lo vivías, algunas dificultades, además de las que ya, ¿no? Es otra, fue como otra carrera. Yo la viví así. Siempre se sabe que pasar de amateur a profesional hay una diferencia, o al menos acá en Argentina lo vivimos así porque bueno, es como que lo vivís a pulmón y tiene toda la parte formativa y amateur, y después cuando pasás a enfrentarte todas las semanas con profesionales de las edades que sea, porque esa es la realidad, hasta 18 años junior competí siempre con chicos de tu edad, y de un día para el otro, más o menos, empezás a competir con el que te toque, con la experiencia que tiene, o siendo nuevo como vos. Ese es un cambio como que se siente, se nota, y por ahí el europeo, el norteamericano, en su momento lo que es toda la parte de Asia, que hoy es fuerte y hoy hay un montón de torneos, en su momento también quizás les pasaba lo mismo que a nosotros, que en Sudamérica, digamos, teníamos que ir, eran 12 horas de vuelo y las giras eran de 2 meses, 3 meses. Y eso por ahí influye deportivamente porque, bueno, es como que vivís de torneo en torneo, no cortas nunca, diferente el europeo que pierde, vuelve a su casa, vuelve a cenar con su familia, vuelve a entrenar en su club, vuelve el lunes al siguiente torneo. Estados Unidos tenía un circuito fuerte también que por ahí lo podía hacer. Esa es como un poco la desventaja cuando empezás a hacerte profesional y hacer giras que
que ya hay una presión y que tenés que cranear y pensar mucho en cómo hacerla, y la parte económica, que también ya todo recae sobre uno mismo, lleva adelante su propio cuerpo técnico y bueno, eso también se siente. Creo que obviamente me hubiera gustado llegar más lejos, creo que generó muchísima expectativa. Creo que caí justo en un año 2000 donde quizás el tenis carecía de alguna figura relevante y que impulsara y que motivara a los más chicos o a estar en los títulos de diarios y ganando títulos aquí. Se me comparó demasiado rápido con Gaby Sabatini, y bueno, claramente tuvimos caminos nada que ver y fue como demasiado por ahí la comparación. Pero bueno, la realidad es que toda mi carrera como profesional se fue dando de la forma que se fue dando. Tuve lesiones que me impidieron y algunas decisiones que sin saber no fueron bien tomadas y bueno, quedó un ranking 65 en singles y un ranking 45 en dobles. Y la duda de, che, ¿qué hubiera pasado? Sí, pero bueno, te lo digo ahora que tengo 42. Ojalá no hubiera tomado algunas decisiones, pero bueno, no estaría acá. La vida Sí, tal cual. Sí, tal cual. Creo que... Me gustó lo de Gaby, ¿vos lo sentiste como presión en ese momento o después con el tiempo? Quizás no en el 2000, porque yo todo esto lo vivía como algo natural, como algo que me preparaba para eso, era muy chica. El primer año como profesional me fue muy bien porque ya estaba dentro de la 100, los 4 Grand Slam adentro, jugando cuadro principal y no los qualis. Tuve un poco de mala suerte en esos sorteos, pero bueno, puede pasar. Y después por ahí empecé a sentir y a tomar un poco de conciencia de lo que se había generado. Tampoco es que no podía entrar a la cancha, ¿no? Nunca sentí esa presión que sí, bueno, déjense, no. Pero bueno, quizás no me hubiera lesionado tanto y no sé. ¿A ti te tocó enfrentarte lo que te admiraba? Buena pregunta. Las Williams, una experiencia única que justo encima nos tocó en dobles, en Wimbledon, en la cancha central, y cuando ellas estaban revolucionando el tenis. No sé si las admiraba, pero eran lo mejor en ese momento. Lindsay Davenport, de las más conocidas, Kim Clijsters, que encima tenía una muy linda relación desde los 14, 15 años que jugaba torneos en Europa y que también había jugado finales con ella en sub-16, en sub-18. Con Sara Errani, que está todavía jugando y yo no puedo creer que siga jugando, pero bueno, Sarita Errani jugué varias veces, de hecho le gané siempre, pero bueno. Y realmente hoy la admiro porque la época que nos tocó, ella estaba empezando, los primeros años, vivía en Valencia, en España, yo también ya estaba en España entrenando allá, compartíamos departamento, vivíamos juntas, no entrenábamos con el mismo entrenador, pero vivíamos ahí. Y hoy sigo escribiéndome y la admiro realmente, la admiro como persona, como deportista y tuve la suerte de jugar en contra. Con, bueno, Kuznetsova también he jugado, tuve una experiencia espectacular de haber estado una semana en la casa de Martina Hingis entrenando y compartiendo con ella entre medio de estos torneos que le decía que o sea, no vas a jugar 2 semanitas de Europa y te volvés 12 horas y volvés a viajar. Nos quedábamos que no se podía. Y bueno, tuve esa experiencia y también son recuerdos que te quedan para siempre. ¿Cómo se da lo de Hingis? Lo de Hingis se da al año siguiente, en 2001. En 2000 a mí me contrata Octagon, eran
una empresa de management, firmó contrato